Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a revisar las 10 preguntas de la semana 17. No hay que olvidar que la semana 17 corresponde en realidad en un ordinario regular, no como este, que ha tenido una particularidad que implica justamente que en vez de 18 semanas ha habido 17. Por lo tanto, la semana 17 y la 18 se han fusionado, generando una cantidad importante de material y obviamente incluso las preguntas quizás no abordarían todo el material, ¿no? WhatsApp. Es más, en este caso quizás hubiera sido conveniente unas 15 o 20 preguntas. WhatsApp. Mensaje de Henry@pam. Doctor, Luis Un minuto. KSCOYA. Audio. Ya. Ya, las preguntas las pueden hacer por micrófono abierto por el chat. Ahí hay preguntas. A ver. Este volumen. Dice. Ciertamente, últimamente, todo agrandado. Últimamente, ¿qué precios? Últimamente, Vania se siente muy cansada. Ella ayuda todas las tardes en el negocio de su mamá. Mm, El negocio de su mamá y le alcanza el tiempo para estudiar o practicar sus clases de la academia. Una semana antes de rendir el examen de admisión, siente fuertes dolores de cabeza y mucha tensión en el cuello. Asimismo, se siente muy ansiosa. Piensa que quizás no va a ingresar y llora constantemente. De acuerdo al escrito, señale la alternativa correcta. 1. Vania viene experimentando un caso de distrés. Bien, vamos a la 1, ¿no es cierto? Sí. Ah, ya. Distrés sí podría ser porque hay un afronte inadecuado. El dolor de cabeza tiene que ver con un mal afronte, es decir, un afronte inadecuado. Quiere decir que las amenazas sobrepasan los recursos para afrontarlo. Por lo tanto, el estrés ya se deviene, la respuesta de alerta, en un distrés, es decir, un desequilibrio, una mala situación de tensión. Sí podría ser, ¿sí? El distrés es un mal estrés. Las características de Vania indican un trastorno de personalidad. No necesariamente. No necesariamente. 3. Vania presenta reacciones a la tensión en todas sus dimensiones. No sé si en todas sus dimensiones hay 4. No. Que dice que no puede, cosa que dice la pregunta Dani. O sea, puede ser, es verdadero o falso. A veces que es verdadero o falso. Y la última que dice que Vania no puede, en la pregunta que dice Vania. En la pregunta o en la alternativa. La pregunta. Sí, así mismo. Vania. A ver, de acuerdo al escrito, señala la alternativa correcta. Vania. ¿Quiere que le lea toda la pregunta? Sí, la pregunta, dime, quiero saber qué te falla. Vania se siente muy cansada. Ella ayuda todas las tardes en el negocio de su mamá y no le alcanza el tiempo para estudiar o practicar sus clases de la academia. Una semana antes de rendir el examen de admisión, siente fuertes dolores de cabeza, mucha tensión en el cuello. Asimismo, se siente muy ansiosa. Piensa que quizás no va a ingresar y llora constantemente. Eso no es cierto, la última no es cierto. Hay ansiedad, sí, es emocional. Hay daño, hay fatiga. Esa es la dimensión física, ¿no es cierto? Hay aspectos de fatiga, dolor corporal, cefalea, es la dimensión física.
Hay asuntos de inseguridad emocional, miedo, ansiedad. Esa es la dimensión afectiva, ¿no? Emocional. Entonces, la última también es falsa, porque no necesariamente están afectados todos los niveles de atención. Ahí probablemente es verdadero, falso, falso. ¿Qué alternativa podría ser? No solo uno, solo dos, Solo uno. no hay solo uno. Hay solo uno. Ella marcó solo 1 y 3, marcó ella. Mm. Hay solo uno. No, solo hay 1, 1 y 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3. ¿Al cual a tres? Marcó 1 y 3. ¿Qué dice a tres? Vania presenta reacciones a la tensión A la atención. a la tensión en todas sus dimensiones. Claro, y ahora sí. Ya, el problema soy yo. Yo escucho atención como proceso cognitivo, ¿entiendes? Es reacciones a la tensión. Claro, ahora sí, sí, claro, claro que sí. Tiene física, tiene cognitivo, tiene conductual, tiene emocional, sí, sí es. Es sí correcta. Así sí. 1 y 3. Ahí sí, 1 y 3. Profesor, una Sí. pregunta. ¿Cuál sería la reacción conductual? La reacción conductual, pues básicamente son ademanes, gestos, posturas, por el que se ven Me refiero generalmente. en la pregunta. Identifiqué las otras reacciones, pero no llegué a encontrar la reacción conductual. Bueno, si hay las otras, puede haber la conductual, porque dice que creo que Vania, que dice en Vania, la última parte de Vania que dice sobre. La alternativa 3, No, no, la pregunta, la pregunta. parte de la cabeza. Ella ayuda. No sé en qué parte, que siente parte de la cabeza y mucha tensión en el cuello. Asimismo se siente muy ansiosa, piensa que quizás no va a ingresar y llora constantemente. En ansiosa. En ansiosa y llora constantemente. Sí. Llora constantemente es conducta. Así como hay risa nerviosa, el llorar es una acción. No se considera como, así como la risa nerviosa, el llanto. El llanto se ve como conductual. Una pregunta, pero dice el llanto. Ciertamente. Ujú. Las teorías tipológicas de la personalidad se dividen en constituciones y Constitutivos y psicológicos. constitucionales y psicológicas. Las constitucionales consideran aspectos físicos relacionados con el carácter de la persona. De acuerdo con las clasificaciones propias de las tipologías aludidas, sería correcto afirmar que 1. Los tipos de personalidad de, declarado por Galeno son melancólico, sanguíneo, flemático y colérico. Sí, es correcto. 2. Los tipos de A nivel constitutivo, sí. Es constitutivo, sí. Los tipos de personalidad constituidos por Kretschmann. son esquizotímico, electrosómico, ciclotímico, técnico, atlético y extrovertido. No, hay un error. Extrovertido no es. 3. La tipología denominada temperamento es atribuida a Galeno y la somatopsíquica corresponde a Kretschmann. Ya, sí. Ahí Kretschmann sí tiene que ver con somatotipo, aspectos constitucionales. Y la otra, ¿cuál temperamento? Sí,
Podría ser eso. ¿Cuál marco? Sí. Sí puedo escuchar. Profesor, una consulta. En las reacciones de tensión de tipo conductual también se presenta la ansiedad. No, la ansiedad es afectiva emocional. Lo que hay es una manifestación de la ansiedad a nivel conductual. Tocarse la cabeza, tocarse la cara, comerse las uñas. Bueno, es que va a haber tensión, estrés, va a haber miedo, va a haber enojo, va a haber irritabilidad. Es muy posible que haya ansiedad. Pero las emociones no se manifiestan sin tener, ¿cierto?, una expresión conductual. Entonces, obviamente va a haber comportamientos que indican que además de no hay ansiedad. Es comerse las uñas, tocarse el rostro, caminar. Hay muchos indicadores de eso, pero se debe al efecto de la tensión. Claro, Sí, profesor, muchas gracias. Dice, 1. El desarrollo de ya estamos en, ya me perdí. Separate. Separate, vamos a separar acá. 1, El desarrollo de la personalidad resulta de la combinación de 3 factores. Identifique el valor de verdad o falso de las siguientes afirmaciones relacionadas con estos factores. vamos a la C. ¿Qué es la C? Verdadero, todo verdadero. Muy bien, vamos a la 1. Encarnación se distrae como lo hacía su mamá, que también presentaba déficit de atención. Esto se relaciona con la dimensión herencia biológica. La herencia, el factor a nivel biológico, porque vienen los genes. Déficit de atención y dificultad para enfocar, concentrarse o no perder rápido el foco. Y eso pasa de generación en generación. Eso es correcta. 2. Malvina aprendió a sobrellevar mejor su cojera que le aqueja desde los 9 años, lo cual está relacionado con la dimensión situacional. Sí, la cojera es un afecto coyuntural. Podría haber no tenido, tuvo un accidente, etcétera. Entonces, es la coyuntura o la situación lo que determina cómo ese factor que ha influido en la configuración de su personalidad. Bueno, entonces es clave. Eso es clave, porque una persona puede tener todos los sentidos, pero en un momento pierde un sentido, por ejemplo, o a nivel de aspectos de coordinación motor o de desplazamiento, y eso significa que eso va a alterar la forma como se integran los rasgos de personalidad, etc. Eso es exacto. Exacto. Eso es verdadero. Siguiente. 3. Clemencia se define como una persona devota debido a la influencia de las monjas de su pueblo natal. El factor entorno sociocultural explica esta situación. Sí. El hecho de ser reservado, el hecho de estar más pegado a las costumbres, por ejemplo, tradicionales, religiosas y por lo tanto con componentes morales. ¿La moralidad qué es? Es un producto de es una convención, es un acuerdo. Lo que es correcto e incorrecto en sociedad. Es cultural, pues obviamente. Por eso la letra era C. 1C. 2. Dos estudiantes de psicología empiezan un diálogo acerca de la personalidad. Uno de ellos plantea que se identifica con el enfoque espacio, que entiende la personalidad como resultado de las contingencias del medio ambiente modelándose por la historia previa. Y el otro estudiante le dice, yo considero que la personalidad depende de la satisfacción de necesidades buscando el desarrollo pleno, planteado por él. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a la alternativa, estamos a C. Entonces, conductual humanista. Tu conductual significa que tu personalidad está producto a aspectos específicamente de la relación con el entorno.
Estímulo-respuesta, te castigan, te insultan, vives en un barrio violento, puede que tu personalidad esté vinculada a la agresividad. Quedan muchos componentes agresivos. Vives en un entorno donde te gratifican porque participas. Obviamente te harás participativo, socialmente más interactivo, etc. Y el humanismo, que tiene que ver específicamente con lo que es el ser humano, sobre la base del hecho de la libertad para desarrollar sus potencialidades y capacidades. Eso determinará la satisfacción consigo mismo. Cuanto menos posibilidades tenga de desarrollar o la libertad para desarrollar esas habilidades, capacidades, competencias, potencialidades, más frustrados serán. Entonces, ¿qué determina la personalidad? La posibilidad de desarrollo de eso, de ser mejor persona. Letra C, vamos a la 3. Un estudiante acaba de recibir la lamentable noticia de que un familiar que fue a hacer un trámite en la universidad a la que acaba de ingresar ha sufrido un accidente y está grave en el hospital. Ella contesta diciendo que eso es imposible, ya que su familiar goza de buena salud y habían conversado amenamente en la mañana de ese día. Esta situación ilustra el mecanismo de defensa denominado Negación, letra E, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la negación? Los mecanismos de defensa básicamente surgen dentro de la teoría psicoanalítica para evitar que los componentes de la personalidad, el ello, que es puras pulsiones, deseos, etcétera, va a entrar en conflicto con, no se piensa eso, no se desea, la conciencia moral, que es el superyo. Eso genera una presión en el yo, que se guía por el principio de realidad, no debo pensar esto, no debo sentir. Entonces, para bajar ese nivel de tensión, el yo desarrolla mecanismos de defensa que son, digamos, aquellos que permiten una respuesta inconsciente que baja la carga de tensión. Entonces, la negación, el hecho de no asumir, por ejemplo, la muerte de alguien y buscar, ¿no es cierto? Bueno, puede haber una racionalización o el hecho de no asumirlo, es para no aceptar el dolor que eso puede generar. ¿No es cierto? Por ejemplo, durante el COVID, mucha gente tenía una negación y racionalización. Había gente que se moría, entonces uno decía, no, pero él no se cuidó, no, pero fulanito ya tenía una enfermedad, no, pero menganito vivía en tal lugar. Había una forma de negar el hecho de que le podía dar cualquiera. Te das cuenta de que el COVID no le daba a cualquiera. Pues era para no aceptar el hecho de que no le podía dar y el dolor de que uno sea vulnerable. No, entonces, sí, sí es negación. Letra E, voy a la 4. 4. La tipología de la personalidad de Galeno se sustentaba sobre la base de la teoría de los 4 fluidos corporales de Hipócrates. Identifica el valor de verdad o falso de las siguientes afirmaciones con respecto a esta tipología de la personalidad. Muy bien. Vamos a la D. Dice, D de dedo. verdadero o falso, verdadero. Vamos a la primera. 1. Los altos niveles de bilis negra favorecen una tristeza profunda y una significativa baja de energía. Bilis negra a nivel del vaso, el páncreas, ¿sí? El hígado, el hígado. Sí, está vinculado con la melancolía, la tristeza, la pena. Es un hecho, sí, es cierto. Dentro de la teoría. Siguiente. 2. La prevalencia de la sangre presente en los atléticos hace que estos individuos exhiban confrontaciones en sus relaciones interpersonales. Esa es falsa porque es presente en los sanguíneos, no en los atléticos. Esa tipología de Kretschmann, no de Galeno. Siguiente. 3. La serenidad presente en los flemáticos se evidencia en conductas en las que se opta por la distancia afectiva. Ciertamente no se vinculan, esa es correcta. Ahí la letra es la, estamos a la 4, ¿no? Sí, 4. 4E, vamos a la 5. No, perdón, no. 4T. 4 4T. verdadero, falso, verdadero. Así es. 4D de delta.
Vamos al 5. 5. Existen diferentes teorías que tratan de aproximarse al estudio de la personalidad en relación con las tipologías psicológicas. Señale lo correcto. A. Hay aspectos de la actividad psíquica que configuran la personalidad. Sí, creo obviamente. La actividad mental, definitivamente. Personas que son más conscientes, más racionales. Sí, sí, creo. Siguiente. 2. La introversión está relacionada exclusivamente al somatotipo. No, es falso. La introducción es un concepto de Jung. No contempla el somatotipo de Kirchner para nada. No, eso es falso. El siguiente. Correcto. 3. El temperamento está asociado con la complexión física. Sí, para Kirchner sí. El temperamento es igual a la comprensión. De hecho, aguanta. La respuesta, claro, el atlético es agresivo. Entonces, la respuesta es la A. La respuesta es la Solo uno. solo uno. A ver, déjame ver. ¿Estamos en la 4 o en la 5? 5. La 5 es la B. La A, porque es yo. Vamos a la 5. Sí. Es la A. Sí. Ya, es la A. ¿Qué es la A? Solo uno. Sí, fue solo uno. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Cinco. Ya. 5 o 6. Vamos a la 6. Los adolescentes que son seguidores de influencers, muchos de ellos terminan queriendo, repiten, siguiendo sus caminos, posturas, formas de caminar o vestir. Igual en la primera infancia, los pequeños se ponen la ropa de mamá o papá, replicando su forma de hacer las cosas. El caso citado se explicaría por el enfoque de personalidad denominado. Vamos a la alternativa B, ¿no? No, vamos a la 6, ¿no? Sí, sí. B. Cognitivo social. Entonces, ¿qué ocurre? El cognitivo social trabaja específicamente con el aspecto de la imitación. Es decir, se observa por observación e imitación. Casi todos ustedes, el hecho de que saluden o no saluden y cómo saludan, si son no corteses o no, solidarios o no, lo han aprendido de sus padres por observación e imitación. ¿Cuál es el comportamiento adecuado con no? E incluso, por ejemplo, aspectos vinculados con las creencias religiosas, también los que son católicos, santiguarse, no santiguarse, en qué momento y cuándo y dónde. Entonces, hay muchos aspectos que uno adquiere por imitación y van a formar parte de su personalidad.
Esa es correcta, letra B. Voy a la 7. 7. Los enfoques explicativos de la personalidad se orientan a analizar los fundamentos y bases del psiquismo que dan casualidad a la conducta humana. Sigmund Freud fue el principal exponente de la teoría psicoanalítica. Identifica el valor de verdad falso de los siguientes enunciados respecto a este enfoque. 1. Consideró a la asociación libre como un método fundamental para acceder a la mente consciente. No, la mente consciente es falso. La mente inconsciente, hay un truquito. La palabrita consciente, correcto, no. Es lo incorrecto. La mente inconsciente, la que no alcanzas a través, ¿no es cierto?, justamente de acceder a la percatación. Ciertamente. Es falsa, bueno, pero es falsa. 2. La dinámica de ello es implicado a partir del principio de realidad y manifiesta los impulsos más básicos del ser humano. Sí, pero no el principio de realidad, es falso. Es el principio del placer. Porque es el ello, ¿no? Dice realidad y manifiesta los No, impulsos antes de más eso. básicos. El ello dice. Sí, la dinámica de ello. Ni hablar, falsa. 3. Los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que salvaguardan al yo de la angustia. Totalmente. ¿No es cierto? Son estrategias, formas de, ¿no?, una programación que permite justamente bajar el nivel de tensión, angustia, que genera dolor. Ciertamente, ciertamente. Ahí la respuesta correcta es la A. La A, Falso, falso, verdadero. así es. Voy a la 8. 8, ¿no? Sí. Sigmund Freud refiere 3 extractos del aparato psíquico de la personalidad: el ello, el yo y el superyo. Relacionen cada uno de estos con los casos que ilustran sus principales características. A. Antes de decidir no cruzar la pista cuando el semáforo estuvo rojo. A ver, Renata, esa es la ABCD, ¿no? eso es relacionado A relacionar. sí, con Ya, ello, yo, super, ya está bien. Dale. A, usar la pista ahí. antes de decidir no cruzar la pista cuando el semáforo estuvo en rojo. Renata se cuestionó sobre lo peligroso de hacerlo. Super yo, conciencia moral. Se cuestionó. Siguiente. B. Cuando Ernesto sintió que lo han empujado en un bus, respondió inmediatamente gritando una grosería hacia quien lo golpeó. Es impulsivo, ¿cierto? Seguía por sus impulsos fundamentales y por la satisfacción que le da descargarlos. Es ello. Ya. C. Samantha está evaluando si debe viajar de vacaciones a Argentina, ya que en los últimos meses sus ingresos disminuyeron. Entonces yo, vinculada con el principio de realidad, está analizando. Principio de realidad, que es lo que es. La letra es la C, vamos a la 9, ¿no? Sí. Romina alquiló un mini departamento cerca del campus universitario para no perder tiempo al movilizarse a la universidad, pues hacerlo desde su casa supone un total de 7 horas de viaje. Sin embargo, está reconsiderando su decisión debido al ruido intenso producido por las fiestas de sus vecinos y a las peleas. Incluso con arma de fuego que le hacen temer por su vida. Con las condiciones estresantes que están haciendo reconsiderar su decisión de Romina corresponden Letra D. a lo biofísico y a lo psicológico. Entonces, en la dimensión biofísica tenemos aspectos de alteración orgánica. Psicológico, dice.
Sí. Entonces, estresor biofísico es el que pone en riesgo la vida. ¿No? Que te puedan matar, que te falta oxígeno, que la bulla te altere. Y lo psicológico es el que tiene que ver con todo lo que es la estabilidad emocional. Todo lo que pueden ser sucesos que pueden generar desequilibrio emocional. Una muerte, vivir un lugar violento, ¿no es cierto? Un asalto, etc. Entonces, hay elementos físicos y hay elementos del contexto que generan desequilibrio emocional. Por eso la respuesta correcta es estamos a 9, ¿no? Sí. La D. Vamos a la 10. Las consecuencias del estrés se manifiestan en las dimensiones física, emocional, cognitiva y conductual. A continuación, relacionen las referidas dimensiones con los casos que la representen. A. Está 1 físico, 2 emocional, 3 cognitivo, 4 conductual. A. Ya. Matías, cuando se siente presionado en el trabajo, al salir rumbo a su casa, suele fumar varios cigarrillos antes de ingresar. Es la manera conductual. La conducta. Fuma para bajar el nivel de tensión. La nicotina ayuda. B. Fiorella, al avecinarse la fecha de los exámenes, presenta intensos dolores en la zona umbral de su espalda, acompañada de fuertes migrañas. Eso es físico. Dolor lumbar, contractura muscular, todo lo que sea o alteraciones de funcionamiento orgánico. Ya está bien. Siguiente. B. Roberto, al ser intervenido por la policía de tránsito por hacer una maniobra intempestiva con su vehículo, se bloqueó y no pudo decir su número de DNI. Es cognitivo. Tanto el nivel de tensión que bloquea la recuperación de información por la creación de corticosterona. Siguiente. D. Gabriela, al ser notificada que no le renovaron el contrato de alquiler del local en el que funciona su panadería, experimenta sentimientos de culpa e irritabilidad. Culpa es emocional. Tridimensional, afectiva, emocional. Hay física, emocional, cognitiva, Emocional, conductual. es emocional, es emocional. Emocional, letra B. Letra B. 1C de Charlie, 2C de Charlie, 3E de Eco, 4D de Delta, 5A de Alfa, 6B de Bravo, 7A de Alfa, 8C de Charlie, 9D de Delta y 10B de Bravo. Oye, si hay alguna pregunta, estoy pendiente, cronómetro.